Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, mejor conocido como Dazar, y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer que su video con su teléfono pase de verse así a verse así. La verdad creo que se ve una mejoría suficiente, normal, así que bueno, comencemos con el video. Bueno, lo primero que yo hice para poder mejorar es agregar un poco de background. Y bueno, eso es lo que hago. Ay Dios. Casi se me cae el micrófono y es uno de los riesgos que hay al momento de grabar. Principalmente, ¿qué es lo que hago primero para mejorar el audio? Para mejorar el audio uso mi micrófono, el Blue Snowball Ice. Ahorita se va a escuchar un poco feo porque estoy moviéndolo y pegándole. Estoy usando una almohada para poder sostenerlo sobre mis piernas y que no se resbale. También hay que ponerlo bien acomodado porque si no les pasa ahorita lo que a mí me pasó, que se resbaló. Luego en la parte de atrás tenemos ahí un video de 10 horas de colores, el cual pueden usar como background, lo cual se ve decente. Iluminación, la que tenemos ahorita mismo va a ser la de aquí de la ventana. Como pueden ver, solo se me ve de un lado. O sea, no es lo más, tampoco no. Yo recomiendo que tengan un foco extra, el cual pongan a unos 45 grados más o menos de ustedes y se pueda hacer este efecto, pero que se vea un poco mejor. Luego tenemos ahora para seguir adornando el background. Y bueno, como tenemos ahora tenemos una luz bastante chida, bastante bonita. Yo la tenía en mi sala y pedí permiso para ya poder tener en mi cuarto para que se viera mejor. Ahí está haciendo conjunto ambos backgrounds, se ve súper padre. Bueno, ahora tenemos, ya les enseñé más o menos cómo es la onda. Ahí les pondré un demo en pantalla de cómo yo estuve ajustando algunas cosas, a unos ajustes manuales. Actualmente hay muchas aplicaciones que te prometen el poder usar ajustes manuales para los videos, pero muchas de ellas son de paga. Yo en este caso estoy usando una totalmente gratuita que es la de DJI Mimo, pero no está hecha como tal para poder hacer este tipo de videos. A lo que me refiero es a lo siguiente: hay aplicaciones como Moment que son de paga, cuestan 109 pesos, hubo ocasiones que costó 50 y tantos, otras que fueron gratis, y hacen todo lo que esta aplicación hace. Bueno, les voy a explicar un par de cosas muy básicas que estarán viendo en el demo y se los explico. Primero hay que mover el ISO. El ISO es la cantidad de luz que va a entrar al lente para poder que no se vea ni muy brillante ni muy oscuro. Esto yo lo recomiendo ponerlo entre unos 100, 200 o 300. Bueno, también depende mucho de la iluminación que estemos manejando. Ahorita yo mismo estoy grabando en la tarde, así que lo puse a un ISO más o menos de 200, 300. Luego de ahí tenemos la velocidad de obturación, gente, que esta es una regla de 180, creo que se llama así, la cual dependiendo de cómo estemos grabando. Por ejemplo, estamos grabando a 1080p, 60 fotogramas por segundo. En este caso, los fotogramas que tengamos, la velocidad de obturación debe ser el doble de lo que estemos grabando, para evitar como que se vea medio lagueado o cosas así. No sé muy bien de fotografía, pero es algo básico que he aprendido. Así que si tenemos 60 fps hay que ponerlo a 1 sobre 120 de velocidad de obturación. Luego, como les digo, eso es más que nada. Ahorita mismo, como pueden ver, ya se ve mucho mejor el video. Igual vamos a hacer un poco de corrección de color en Adobe Premiere, que es el programa que uso para editar y grabar mis videos. Bueno, no solo para editar mis videos, grabarlos. Uso mi iPhone 11, gente. Estoy grabando con un iPhone 11 bastante normal, de 64 GB. Y la verdad, como vieron, mejoramos bastante la calidad de todo esto. Por ejemplo, ahorita mismo yo tengo colocado el tripié, porque es muy importante, gente, tener un tripié. En el caso de que ustedes no lo tengan, pueden tomar un par de libros y con eso acomodarlo. Pero el punto al final de cuentas es que no se mueva mucho la cámara. Gente, un par de cosas. Si ustedes, por ejemplo, tienen la aplicación de Moment y la pudieron descargar en su tiempo cuando estuvo gratis, o simplemente dicen, pues está muy barata, la compro. Yo la verdad es que algo para ir empezando está bien esto, y ya luego poder dar un salto más grande. Los perfiles de lock y flat, que se llaman, que son perfiles que hacen que la imagen de nuestro video se desature para poder darle una corrección de color ya dentro en otros programas. La verdad es que en ocasiones llegan a tener muchos problemas, como que he oído o he visto foros que dicen que hay ocasiones en que se desatura mucho, a veces no está muy bien desaturado, pero yo los recomendaría usarlos en el caso que estén en algo tan neutro como yo lo estoy haciendo ahorita mismo. ¿A qué me refiero? Es que su cámara no se vaya a mover del lugar donde están. En el caso si vayan a salir a la calle o algo, no les recomiendo grabar con el modo lock o flat. Así que eso es todo por mi parte del día de hoy, gente. Creo que espero les haya servido de algo este video de cómo grabar con su celular.
Yo llevo bastante tiempo grabando y es la primera vez que quiero dar un pequeño salto de calidad a la imagen y contenido de este canal. Pero bueno, recuerden que al igual influye mucho la corrección de color que hagamos después. Influye cómo ecualicemos, por ejemplo, el audio que tenemos ahorita mismo. Yo en este caso tengo el micrófono a una mano y media aproximadamente de mí. Está en la parte de aquí abajo. Y bueno, yo los dejaré aquí en la pantalla, los efectos que voy a estar usando. En este caso son amplificación, reducción de ruido y aparte una ecualización de gráfica que solo altero los graves. En este caso, como estoy usando el software de Nvidia, el RTX Voice, no tengo tanta la necesidad de hacer este tipo de modificaciones. Si ustedes tienen una tarjeta Nvidia como yo, de hecho no hay videos de cómo hacerlo sin tener las tarjetas RTX, ¿ok? Así que busquen videos, hay maneras muy padres y muy fáciles de hacer y mejorar la calidad de tu audio. Espero les haya gustado el video, nos vemos hasta la próxima. Y si tienen alguna otra duda o me quieren ayudar para mejorar y yo traigo un video más adelante explicando de mejor manera algunas cosas, con mucho gusto estoy dispuesto a hacerlo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. It's all about humanity. It's all about humanity.